Y ese es el tema de esta noche, amados desde la eternidad. Y voy a hacer una oración de agradecimiento, dándole gracias al Señor porque somos amados desde la eternidad. Aún antes de que existieran todas las cosas, estábamos en el corazón del Padre. Y ora conmigo, junto conmigo, haz esta oración, ¿verdad? Ahí desde tu casa tienes que sentirte muy honrado, muy bendecido, porque fuiste amado por Dios. ¿Y sabes qué hace Dios con los que Él ama? Hace tantas cosas maravillosas con los que Él ama, porque Dios no es que nos ame nada más de palabra y que digamos, pues es que Dios me ama, ok, ¿y en qué me beneficia eso, no? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, son tantas cosas que Dios quiere darnos y Él se las da a los que ama. Así que tú y yo somos amados desde la eternidad y esa es una verdad impresionante. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de seguir profundizando en tu palabra, en este tema de esta noche que tú has puesto en nosotros para poderlo entender, para poder escudriñar las escrituras y descubrir lo que está en tu corazón, Padre. Gracias por amarnos desde el principio. Gracias porque antes de nacer ya éramos amados y ya estábamos en tu plan, Señor. Gracias, Padre. Eso nos da confianza, seguridad. Estamos contentos y estamos confiados y tu palabra nos edifica y tu palabra nos lleva más allá de lo que habíamos pensado. En esta noche yo te pido que cada uno de los que están escuchando tu palabra tengan dispuestos sus corazones para recibir la profundidad de la que nos vas a hablar en esta noche y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que el tema que vamos a ver en esta noche le hemos titulado Amados desde la eternidad. ¿Te puedes imaginar el efecto que puede causar eso en el corazón de alguien? Independientemente que cómo nos haya ido en la vida, a algunos les ha ido muy bien, tuvieron padres amorosos, tuvieron una vida tranquila, solvente, en fin, ¿verdad? Y otros no tan bien, pero independientemente de cualquiera que haya sido nuestra historia, el descubrir que Dios nos ha amado desde la eternidad, que somos amados desde la eternidad, eso nos da un peso de confianza, de seguridad. Nuestra identidad comienza a fluir dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que son para los que están dispuestos a escuchar. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar? Jesús decía estas palabras o lo tradujeron en la Biblia de esta forma, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias, habla a sus hijos. Así que muchas de las cosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, son para los que están dispuestos a escuchar. No importa lo que tú estés pensando, no importa tu lógica o mi lógica, Dios piensa más grande de lo que nosotros pensamos. Así es que sus pensamientos nos rebasan, sus pensamientos nos impactan. Cuando nos damos cuenta de que aún antes de venir a la existencia, Él ya nos había pensado que somos gente predestinada, que Él pensó que viniéramos a este tiempo, a esta generación, a esta época y en donde estamos para revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Y revelar ese amor y que sea una realidad lo que Él pensó desde antes de que nosotros existiéramos. Es impresionante eso, ¿verdad? Sabes, en la Biblia, en algunos libros de la Biblia, hablan acerca de una palabra que no usamos mucho, ¿verdad? Pero que tiene un significado poderoso, ministrar a Dios, ministrar al Padre. En el libro de Samuel habla de ministrar a Dios. Samuel fue predestinado para ministrar en la presencia de Dios. Y ministrar quiere decir dar lo mejor que tiene uno. Así que nosotros fuimos diseñados y creados para darle a Dios lo mejor que tenemos. Ministrar a Dios, ministrar el corazón de Dios, es lo que Él está esperando acerca de nosotros, pero antes no lo podíamos hacer porque veníamos de una naturaleza corrupta, caída, pecadora, estábamos en muerte. No teníamos nada bueno que darle a Él. Nuestros mejores esfuerzos a través de la religión realmente no tenían nada que darle a Él. Así que hoy nosotros somos de un linaje, de un sacerdocio espiritual en el cual nos podemos acercar a Dios y podemos ministrar su corazón.
Así que esto es muy importante, ¿verdad? Porque está en la naturaleza del Padre y por eso nos creó para relacionarse con alguien que tenga su naturaleza. Esa es la lógica de la creación. Dios nos creó para que Él se relacionara con alguien que tiene su misma naturaleza. Vamos a la Biblia y vamos a recorrer varios versículos. Hoy te voy a pedir solo que los anotes porque van a ser varios versículos, textos bíblicos. Anótalos solamente y ya después los vas a estudiar con mucha calma. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Aquí en este versículo estamos viendo la decisión que toma Dios de lo que Él ya había planeado. No creas que ahí se le ocurrió. No pienses que Dios, pues se le ocurren, bueno, hagamos como algunos de nosotros, ¿verdad? Andamos así en el día y de repente se te ocurre algo y los que son muy diligentes, ¿verdad? Y que tienen un pensamiento y dicen, pues de una vez hagámoslo y vamos a hacerlo y rompen con su rutina o lo que ya tenían planeado para hacer lo que se les ocurrió en ese momento. Pero Dios no es así. Dios ya lo había pensado. Ya había pensado crear, ¿verdad? Seres humanos que le llamó aquí al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, vemos aquí en Génesis capítulo 1 que Adán ha sido creado a la imagen de Dios. Y él está con toda la creación que ha hecho el Padre, pero no hay nadie que tenga la naturaleza de Adán, solamente Dios que es espíritu, ¿verdad? Entonces, yo veo a Dios creando a un ser humano que le llama Adán, y está Adán delante de toda la creación, dice para que domine sobre toda la creación. Pero en las características que vemos de todos los seres creados, ¿verdad? Que él ha hecho, ninguno tiene la naturaleza de Adán. Adán tiene la imagen y semejanza del Padre, tiene la naturaleza del Padre, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Adán, ¿verdad? Tiene cualidades impresionantes para que él pueda cumplir con los propósitos por los cuales él fue creado. Y Dios le dice, domina sobre la tierra. Entonces, uh, estamos viendo que Adán ahí está creado y tiene muchas cosas que hacer, tiene toda una vida por delante, muchas cosas que le pone Dios a hacer. Él nombra a los animales que ha creado Dios, en fin, ¿verdad? Él empieza a desarrollar sus capacidades y cualidades, pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 2:18, que Dios hace una gran revelación. Génesis 2:18. En Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. O sea, Dios está expresando algo en Adán, aunque Adán no está consciente de ello, Adán no sabe, pero Dios sabe por qué fue creado, con qué características fue creado Adán, y dice, no es bueno que esté solo. Adán necesita tener a alguien que tenga su naturaleza. Ese fue el modelo, esa fue la idea de Dios. Así es que Dios ve que Adán está solo y dice, no es bueno esto. Hay muchos en la creación, pero nadie tiene la naturaleza de Adán. Y Dios lo mira y dice, no es bueno que estés solo. Ahora, quiero que pongas atención a esto. Si tienes oídos para oír, escucha lo que el Espíritu Santo va a revelar en esta noche. En el corazón de Adán hay un anhelo de relacionarse con alguien que tenga su naturaleza. Es por diseño, está dentro del diseño de Adán. Y él necesita relacionarse, fue creado, ese ser humano llamado Adán fue creado para relacionarse con alguien que tenga su naturaleza. Entonces, no es bueno que esté solo. Así de la misma manera en que el corazón de Adán en el corazón de Adán hay un tremendo anhelo, un deseo de tener comunión con alguien que tenga su naturaleza, que piense como él, que sienta como él, que esté en la misma sintonía, ¿verdad? Podríamos decir que él anhelaba que Eva ya existiera, porque ese fue su diseño. Y hoy no voy a hablar, el tema no es de pareja ni de matrimonios, pero solo estoy entendiendo, para que podamos entender cuál es
¿Cuál es la motivación de Dios a crear a Adán? Para crear a Adán y a Eva, para crear al hombre a su imagen y semejanza. Pero vemos, no es bueno que Adán esté solo, porque Dios puso en el diseño de Adán características a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, ese amor tenía que fluir en Adán. Y Adán necesitaba dárselo a alguien, no solo a la creación, ¿verdad? Que estaba ahí, que él iba a cuidar, sino necesitaba tener comunión con alguien que tuviera su naturaleza. Pero no había nadie más, ¿verdad? Así que Dios está diciendo, no es bueno, necesita a alguien, necesita a alguien. Adán deseaba que existiera alguien que estuviera a su imagen y semejanza también. ¿Ok? De esa misma manera, en ese mismo patrón que vemos en la creación, antes de crear Dios todas las cosas, Él anhelaba que tú y yo existiéramos. Dios se mira a sí mismo y Él ve tanto amor que hay en Él y Él anhelaba que existiera alguien que tuviera la naturaleza en imagen y semejanza a la de Él. El amor de Dios produjo que tú y yo viniéramos a la existencia. Eso es algo poderoso, maravilloso. De esa misma manera en que Adán está anhelando tener a alguien que tenga su naturaleza, Dios, antes de crear todas las cosas, anhelaba que tú y yo existiéramos. Dios te anhelaba, Dios te amaba, Él anhelaba a alguien para amar. Antes de que existiera el mundo, el Creador ya anhelaba que tú existieras. No solo fue algo que Él hizo y que Él quería que viniera, sino Él lo anhelaba. Anhelaba que tú y yo existiéramos. Por eso fue capaz de venir entre nosotros en forma de hombre e ir a las últimas consecuencias a la cruz del Calvario, porque Él anhelaba que tú y yo fuéramos transformados a su imagen para tener una comunión con Él, para que nosotros pudiéramos ministrar su corazón, para que nosotros pudiéramos tener una comunión íntima, profunda, personal con nuestro Padre. Él lo anhela más que nosotros. Si en ti hay un anhelo de orar y de buscar a Dios y de adorarlo, en Él es mucho mayor el anhelo. Tremendo. Yo estoy impactado con lo que estamos descubriendo acerca de Dios, porque su naturaleza es amor y Él necesitaba crear a alguien con quien derramar ese amor y esa plenitud. Así es que, sabes, el mejor lugar donde tú puedes estar. Fuimos creados para vivir en un mundo natural, ¿verdad? Y estar con la familia, ir de vacaciones y tener un negocio, un trabajo, eso es bueno, es parte de la vida, pero el mejor lugar donde tú puedes estar para disfrutar todo lo demás es en la presencia de Dios. Él te anhelaba, Él te amó desde la eternidad, con amor eterno. Amén. En Génesis 2, 21 y 23, Génesis 2, 21 y 23, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Verso 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Así es que Génesis 2 nos está diciendo algo maravilloso. Dios sabía que necesitaba Adán compañía, alguien que tuviera su naturaleza, que pudiera tener, ¿verdad? Esos mismos intereses, esa misma naturaleza, esa misma imagen de Dios que él había puesto en Adán. Y ahora está en esta mujer que le llama Eva, ¿verdad? La primer mujer que existe. Entonces, Adán, ¿verdad? La ve y dice, ahora ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta expresión que traduce la Biblia significa, ahora ella está hecha a la misma imagen que yo estoy hecho. Le da un género diferente por cuestiones de reproducción y por cuestiones de complementación, ¿verdad? Hombre y mujer los hizo. Ese es el modelo.
No hay otro modelo, es hombre y mujer por diseño original, ¿verdad? Por naturaleza divina. Entonces, ahora está completo el cuadro. Ahora Adán tiene una persona con la cual puede compartir una vida, una persona con la cual puede tener comunión, puede tener intimidad, puede ir muy profundo en el conocimiento, ¿verdad? De por qué Dios los creó de esa manera. Entonces, viendo este modelo, es seguro que a Dios le haya pasado lo mismo. La Biblia describe a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como el Creador. Dice la Escritura que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Dios convertido en hombre. Pero aún aunque está en el cuerpo de Jesús, aunque es semejante al hombre, Él es el Creador, el mismo Creador en Jesús, ¿verdad? Y en Juan 19:34, Dios es el Creador y está ahora en la cruz, ¿verdad? Y ahí muere en la cruz. Un sueño profundo cae sobre Jesús en la cruz y mientras Él está ahí, Él muere, expira y una lanza atraviesa su costado. Mira lo que dice Juan 19:34 y yo quiero dejarte de tarea que leas todo ese capítulo de los padecimientos de Jesús cuando Él está en la cruz, pero voy a enfocarme en este verso 34. Dice ahí Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo aquí? Dios, el Creador, está ahora en la cruz y muere Jesús, su último suspiro, ¿verdad? Y muere ahí en la cruz y cae en un profundo sueño y sobre Jesús es clavada una lanza en su costado mientras está ahí colgado en la cruz. Ahora, no pierdan esta parte porque quiero hacer esa analogía de lo que pasa con Adán, qué pasó con Adán, pero qué pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Dios había dicho a Eva, uno de tus descendientes se levantará y pisará la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Esto lo tenemos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3:15. No pierdas de vista lo que estamos hablando. Génesis 3:15. Y dice, está Dios hablándole a la mujer y está Dios, perdón, hablándole a la serpiente, ¿verdad? Esto es tipo y figura de Satanás. Y dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Lo que está hablando aquí la Biblia, ¿verdad? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de ella. Lo que está hablando es que de un descendiente de Eva vendría a aplastarle la cabeza. Vendría a aplastarle la cabeza y a derrotar definitivamente lo que estaba representando la serpiente. Dios le hace una promesa a Eva, le lanza una promesa y una palabra profética y le dice, de uno de tu linaje, de uno de tu descendencia, vendrá a derrotar a la serpiente, le aplastará la cabeza. Apenas la serpiente le podrá tocar el talón. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Satanás pensó que en la cruz del Calvario había derrotado al Hijo de Dios, pero dice la Escritura que él se levantó al tercer día, resucitó y derrotó a Satanás y todas las huestes de maldad. Esta es la palabra profética que habla Génesis 3:15 cuando Dios le da esa promesa a Eva, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando? ¿Ok? Dios había dicho a Eva, uno de tus descendientes se levantará, ¿verdad? Para pisarle la cabeza a la serpiente. Pero aquí hay unas preguntas. ¿Cómo va a ser esto si la descendencia de Eva ahora es corrupta? En Génesis capítulo 3:15, ¿verdad? Está diciendo aquí, ya Adán ya cayó en su naturaleza, ya pecó contra Dios. El capítulo 3 de Génesis nos está hablando de que Adán pecó contra Dios y Adán ya fue destituido de la presencia de Dios. Ahora lo que va a multiplicar a Adán, lo que se va a reproducir en Adán, va a ser corrupción. ¿Cómo es posible que un descendiente de Adán y de Eva, de naturaleza caída y corrupta, pudiera derrotar a Satanás?
pudiera derrotar, ¿verdad?, a las tinieblas. ¿Cómo puede ser eso si ahora toda la descendencia de Adán está en corrupción? Toda la simiente de Adán es corrupta, carnal, egoísta. Entonces nos dice la Escritura que Dios miró el corazón de una mujer llamada María, ¿verdad? Y le envió un ángel y le dijo, concebirás del Espíritu y tendrás un hijo que será el Salvador. Así que Dios mismo, ¿verdad?, tiene que venir entre nosotros y en forma de Jesús para traer la salvación. Ahora veamos lo que ocurre aquí. Del linaje de Adán, de esa misma línea de descendencias, están los padres de Jesús. Por eso es que Dios escogió a María y a José. Pero María no engendró de José, María engendró del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre María y ahora hay un nuevo ser con una genética y una naturaleza diferente a todos los seres humanos. Por las venas de Jesús corre la sangre del Padre, la genética del Padre, el ADN divino de Dios. No es cualquier hombre, se parece a todos los demás judíos, pero no es cualquier hombre, es Jesús el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Salvador, el Cordero de Dios que venía para sacrificarse él mismo por nosotros. Así que ahora, ¿verdad? María es escogida por Dios y el Espíritu Santo engendra un nuevo descendiente de simiente santa, justa, y es el que va a pisarle la cabeza a la serpiente, es el que va a derrotar el imperio de Satanás, ¿verdad? Y restaurar todo lo que se había perdido. Así que cuando Él está en la cruz, y ahora yo regreso, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando en Juan, Él está en la cruz y una lanza abre el costado de Jesús y sale sangre, pero no es cualquier sangre. No es cualquier sangre, es una sangre que redime, que paga suficiente precio por los pecados de todos. Una sangre que permitirá a cada ser humano nacer de nuevo. Le permitirá ser tan perdonado que será como si nunca hubiera pecado. Le permitirá estar a la imagen y semejanza de Dios. Sangre que te permite tener una vida abundante y que te permite tener una relación profunda con el Padre. Sangre divina, sangre que será derramada en esa cruz. No es cualquiera el que está colgado en esa cruz. Tal vez ese romano llegó con la lanza y quiso, le fue a picar las costillas para comprobar que ya había muerto. Pero no es cualquiera que está ahí. Cuando sale esa sangre, lo último de la sangre de Jesús es sangre poderosa, sangre que es derramada, que en el cielo, en lo espiritual, en la presencia de Dios, se ve la evidencia de que ya murió el justo por el pecador, que el Cordero de Dios fue efectivo para quitar los pecados del mundo. Es una sangre que te hace a ti y a mí nacer de nuevo. Sangre poderosa, sangre que te permite tener una vida abundante. Y tenía que ser totalmente derramada, ¿verdad? También sale agua, dice ahí, sangre y agua. Y el agua simboliza que después que se pagó con sangre, ahora tenemos la palabra y al Espíritu Santo. La sangre fue el precio que se pagó, la vida de Jesús por la vida de todos nosotros. Y no solo de nosotros, de todas las generaciones que existan. Todo aquel que escuche de Jesús, todo aquel que lo acepte en su corazón, todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador, no importa de cualquier religión que sea, todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador, entonces esta sangre lo hace nacer de nuevo, esta sangre y esta agua los hace ser una raza diferente, la raza de la simiente de Dios. Entonces, sangre que te permite ser perdonado totalmente, sin medida, nacer de nuevo, ser una persona renovada, tener una naturaleza como la de Jesús, una nueva raza engendrada por Dios. Dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana,
sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Todo esto es por fe. Cuando tú aceptaste a Jesús por fe, entonces sucede esto. Naces de nuevo mediante la voluntad de Dios. Dice la versión que muchos de ustedes tienen, dice, fuimos engendrados por la voluntad de Dios. O sea, la genética de Dios nos fue impartida, una genética divina, y entonces te fue impartido la imagen y semejanza de Dios en ti, y ahora hay una naturaleza espiritual dentro de ti. Nos trasladó de muerte a vida. Y no es que mi cuerpo estaba muerto, sino que mi espíritu estaba muerto y nos trasladó de muerte a vida. Eso fue lo que logró Jesús en la cruz del Calvario. Así que en estos días, cuando la gente te pregunte, oye, ustedes los cristianos, ¿qué celebran en este tiempo de Semana Santa, de la Pascua, verdad? Entonces tú tienes mucho que decirles. Mira, Jesucristo vino a morir por nosotros. Fue el acontecimiento que cambió el rumbo del mundo, no para establecer religiones, no para establecer una religión, sino para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Pero era imposible que nosotros pudiéramos comunicarnos y tener una comunión con nuestro Padre. Pero Él nos amó desde la eternidad. Él nos amó desde antes de que existiéramos. Y Él nos anhelaba. Así como en Adán estaba esa necesidad, aunque él no lo sabía, estaba en esa necesidad de tener a alguien con su imagen y semejanza, porque es el modelo, porque es por diseño divino. Así Dios tenía un anhelo. Dios te anhelaba a ti y a mí. Dios anhelaba que tú y yo existiéramos, que fuéramos salvados, redimidos, renovados, restaurados. ¿Para qué? Para que cada día podamos tener una relación con Él profunda. Él anhela que tú lo busques cada día. Él anhela que tú estés anhelando y apasionado por encontrarte con Él, que ministres su corazón. ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que estamos entendiendo esto maravilloso y poderoso. Sangre que te permite ser perdonado totalmente sin medida. Dios no está tomando ninguna limitación para perdonarte. Si tú lo aceptas, si tú lo recibes, eres totalmente perdonado. No importa lo que hayas hecho en el pasado, totalmente perdonado. Y si estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, los únicos que tienen la naturaleza de Dios son los que han sido engendrados por esta sangre. La sangre derramada, esa sangre que simboliza el pago, el precio, ¿verdad? Que se pagó por nosotros para salvarnos, y el agua que nos limpia por su palabra. El agua simboliza su palabra, el agua simboliza al Espíritu Santo. Mira, en Jeremías 31, acompáñame a Jeremías 31, verso 3. Dios le habla esto a Jeremías, pero es una expresión del Padre para todos nosotros. Dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Por qué en esos momentos tan difíciles que pasamos algunos no nos fuimos de esta tierra, de esta vida? Porque su misericordia nos sustentó siempre. Porque hay evidencia de que Dios nos ha amado. Yo literalmente no era capaz de poder haber llegado a donde estoy. No era capaz, porque aunque en lo material no tenía problemas, en todo lo demás estaba perdido. Y sabes, yo no sabía que Dios me había amado aún antes de nacer. El haber recibido ese amor de Dios cambió toda mi perspectiva de la vida. Algunos fuimos muy amados, algunos fueron muy amados por sus familiares, sus padres, las personas con las que crecieron y nacieron. Y eso está bien. De alguna manera te evitó la amargura y te evitó muchas cosas, los que vivieron todo eso. Pero otros no vivimos eso. Otros
estábamos sumergidos en la amargura, no estábamos acostumbrados a las expresiones de amor, de cariño, de afecto, de ternura. Nada de eso, no había tiempo para eso, ¿no? El contexto en que habíamos vivido algunos. Pero, ¿sabes? Todo eso ya no importa. Todo eso ya no importa. Todo eso ahora viene a ser totalmente opacado por el amor de Dios. Y cuando nosotros nos enteramos que Él nos amó desde la eternidad, de antes de nacer, eso cambia toda nuestra perspectiva de la vida. Quiero que vayamos a otro versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Me impacta mucho esta escritura. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Pedro está diciendo algo impresionante. Ustedes saben, tú lo debes de saber ya. Está escribiendo una carta a las iglesias y mire, yo te voy a poner en el contexto. El contexto en que escribe Pedro esta primera carta, hay una dispersión por Asia Menor, hay una persecución impresionante a las iglesias. Estas cartas que escribieron los apóstoles se tuvieron que leer en las catacumbas, en las cuevas, en lugares apartados y ocultos, ¿verdad? Porque no se les permitía que ellos pudieran predicar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces estas cartas se tenían que leer ahí y eran cartas que animaban, refrescaban, pero no solo fue para ese tiempo, para esas personas, sino que el Espíritu Santo estaba hablando a Pedro para todas las generaciones. Y era necesario que ellos estuvieran seguros. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Ahora, ¿cuántos lo saben hoy? ¿Cuántos pueden decir eso? El contexto que vivimos nosotros no es de persecución como ellos. Era su vida la que estaba de por medio si los encontraban predicando a Jesús y escuchando el mensaje de Jesús. Los apóstoles tenían que moverse rápido y escribían estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, pero estas mismas cartas después de 2000 años nos vienen a bendecir a nosotros. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos saben que fueron rescatados de una vida sin sentido? Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. ¿Cuántos lo saben? Y sabes, lo más poderoso es que ya había sido destinado esto desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. O sea, el Cordero de Dios ya estaba en el plan de Dios. Dios ya había hecho un plan porque sabía que Adán podía fracasar, que Adán podía pecar, pero Dios ya tenía un plan de salvación. Por amor a ti, por amor a mí. El amor eterno de Dios. Y dice que se manifestó en estos últimos tiempos. Dios te está haciendo un llamado, iglesia, en este tiempo, para que podamos entender que hemos sido amados desde la eternidad. Eso debe modificar de alguna manera, debe de traer un cambio a tu identidad, a la manera en que piensas de ti mismo. No importa cómo te enseñaron o cómo aprendiste a pensar acerca de ti mismo en el pasado, por las cosas que hayas vivido, por las situaciones que hayas vivido, buenas o malas, ya no importa nada de eso. Quédate con los buenos recuerdos, está bien, pero sabes, ahora viene a opacar algo poderoso. Hemos sido amados desde la eternidad. Y en ese sentido, tu identidad, lo que tú empiezas a pensar acerca de ti mismo, es maravilloso y es poderoso, porque Dios no está amando a cualquier persona. Dios solamente ama a los que tienen su imagen y semejanza. Dios solamente puede amar a los que son justos. Dios solamente puede amar a los que tienen la naturaleza que Él tiene. Y Jesús vino a eso. Jesús el justo, Jesús el santo,
Jesús el que no tenía pecado. Por su sangre, por sus venas corría una sangre poderosa, una sangre divina, una genética maravillosa, y en la cruz del Calvario Él la pone como un intercambio por todos los pecados del mundo, y Él está aceptando que todos los pecados del mundo vengan sobre Jesús. Así que cuando tú y yo confesamos a Jesús como nuestro Salvador, por fe, y en el instante que tú lo crees, en ese momento el Espíritu Santo puede venir sobre ti y naces de nuevo. ¿Cuántos están aquí escuchando este mensaje? ¿Cuántos pueden decir, yo quiero entender mejor mi salvación? Yo quiero entender por qué Dios lo hizo, por qué lo tuvo que hacer. Y eso, la respuesta es porque te ama. Antes de que tú lo conocieras, Él ya te conocía a ti. Antes de que tú supieras de Él ya sabía de ti. Él nos conoció antes. Él supo de nosotros porque Él nos creó antes de que existiéramos en este mundo natural. Y todo lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido, lo bueno y lo malo, Él lo transforma en bendición. Él lo transforma en una esperanza de vida diferente. Tú y yo, iglesia, somos amados por Él, pero hay esperanza para muchos que no le conocen. Hay muchos que andan por ahí, ¿verdad? Todavía hay muchos que no conocen este mensaje. Todavía hay muchos que no saben que han sido amados desde la eternidad y están sufriendo y están en amargura, en enojo, tratando de salir adelante con sus maneras de pensar y de sentir, ¿verdad? Y están tratando de encontrarle una lógica a la vida y se meten en cada decisión que los hunde más hasta que se encuentran contigo. Tú eres un mensajero de este amor eterno. Tú eres un mensajero que va a conectar el cielo con la vida de todas esas generaciones, de esas personas. Así es que tú necesitas abrir, ¿verdad?, tus oídos al Padre, porque ya no hay nada que impida que nosotros podamos estar en una relación profunda con el Padre, que podamos ministrar su corazón, que podamos adorarle a Él. Hemos nacido de nuevo y estamos listos para que fluya este amor del Padre entre nosotros. Y es un amor que necesitamos entender porque hay muchas facetas del amor de Dios. Solo hablaremos después qué es el amor de Dios. No confundamos el amor de Dios con el amor humano, ¿verdad? El amor que concede todo, el amor que es permisivo en todo. No, no, no. El amor de Dios está soportado, sustentado y cimentado en sus principios. El amor de Dios nunca va a pasar por alto los principios. Sus principios es la expresión del amor de Dios. Cuando alguien quebranta un principio, Dios no puede permitir que alguien quebrante un principio. Como un padre pudiera pasar por alto muchas cosas y errores de sus hijos, pero así no es nuestro Padre. Nuestro Padre no pasará por alto nada de eso. Nuestro Padre nos enseñará, nos llevará al arrepentimiento, nos va a mostrar, nos va a capacitar. Es posible que algunas veces tengamos que ser disciplinados. En fin, ese es el amor del Padre. Y a veces yo me encuentro yo mismo, ¿verdad? Me costó trabajo entender esto muchas veces y yo quería como asociarlo a los buenos sentimientos humanos, pero no, no tiene que ver con sentimientos humanos, por muy bonitos que se puedan expresar. Tiene que ver con que Dios es justo. La justicia y el amor van de la mano. Dios es justo y en esa justicia de Dios, toda su justicia está basada en su palabra, en los fundamentos, en los principios para que funcione la vida. Así que vamos a tener que ir siendo transformados en un entendimiento de su amor. El amor de Dios, con tantas formas de expresión, ¿verdad? Pero todas ellas no quebrantan ningún principio. Así que en esta noche el mensaje es muy claro. Así como en Adán, aunque él no lo sabía, había un anhelo de tener a alguien que tuviera su naturaleza para compartir esa naturaleza con esa persona. Dios creó esa persona. Así Dios, Él tenía el anhelo de crear a alguien que pudiera compartir ese amor y nos creó a nosotros. Somos creación de Dios. La motivación por la cual Dios nos creó es el amor, su gran amor.
para que fluya ese amor en nosotros, ese amor que te enseña cómo vivir la vida, ese amor que te enseña cómo obedecer sus principios, ese amor que te puede disciplinar, ese amor que te puede redarguir o enseñar, ¿verdad? Y que te va dirigiendo y que te va dirigiendo y que te va sanando y que va limpiando pensamientos, ideas, ¿verdad? Ese amor que te da esperanza, ese amor que te puede llevar a donde tú no podías ir solo. Ese es el amor del Padre. Ahora en ti y en mí no hay nada que impida que podamos nosotros cumplir nuestro propósito en esta vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, en estos días que tú recuerdes los padecimientos de Jesús, el sacrificio, piensa en esto nada más. Si ves una película o está la plática con la familia en estos fines de semana, este jueves, viernes, no te olvides de que puedas compartir con la gente, con las personas, con los tuyos, que Dios nos amó desde la eternidad. Nos rebasa nuestra capacidad de entender eso. Pero antes de que tú y yo naciéramos, ya nos amaba. Y si alguien hoy se siente mal por su pasado, por el rechazo, por lo que sea, y siente culpa y se siente víctima, eso ya no cuenta. Hemos nacido de nuevo. Y esta nueva persona, esta nueva naturaleza es tan amada por Dios, es tan aceptada por el Padre. Y en la medida que Cristo está siendo formado más en ti, en la medida de tu obediencia a los principios, a los fundamentos, en la medida de tu fe con la que estás creciendo, en la medida de esa pasión con la que tú abrazas su palabra, abrazas al Espíritu Santo, en esa medida tú vas descubriendo quién eres y te das cuenta, no tiene nada que ver con la del pasado ni con el del pasado. Soy nueva criatura y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser hechas nuevas. Ese eres tú y yo, iglesia, pero hay tanta gente alrededor de nosotros que necesita conocer esto y necesita venir a la vida que Dios da a través de Cristo Jesús. Ese fue el propósito de la pasión de Cristo. ¿Cuál era la pasión de Cristo? Tú y yo. Su pasión fue ir a la cruz hasta las últimas consecuencias para que tú y yo pudiéramos tener una relación con nuestro Padre, nacer de nuevo, nuestros pecados fueran quitados y pudiéramos ser justos como Él. Amén. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de los evangelios, esa es la razón por la cual Jesús fue a la cruz. No es una religión, no son formas, ¿verdad?, religiosas, rituales religiosos, no es nada de eso. Sencillamente es el amor del Padre en todo esto que nos narra la Biblia que hizo Jesús por nosotros. Lo anunciaron los profetas, fue anunciado en los Salmos, fue anunciado, fue proyectado desde el Antiguo Testamento y se cumplió en Jesús. Cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, todo se cumplió. Amén. Así que en este día tú y yo somos gente de destino y de propósito. Somos la iglesia que fue comprada a precio de sangre, amada por nuestro Dios, amados desde la eternidad. Así es que nadie puede decir, no me siento amado. Oh, las personas pueden ir y venir, ¿verdad? Y en sus sentimientos, pero hoy los hijos de Dios no viven por eso, sino que el amor eterno del Padre es constante, va en aumento, en la medida que tú le conoces más, en la medida que profundizas más con Él, entonces ese amor se va revelando más a tu vida. Amén.